Buenas noches, amados hermanos de la familia de Vida Abundante. Bienvenidos a otra exposición más de la Palabra del Señor. Antes de entrar de lleno a nuestra exposición de esta noche, quiero agradecer infinitamente a Dios, primeramente, porque puso en su corazón, hermanos, algunos hermanos de aquí de Quetzaltenango puso en su corazón brindarnos ayuda en este tiempo de confinamiento. Agradezco pues a nuestros hermanos que con gran amor, el amor del Señor en sus corazones, hicieron llegar hasta nosotros una despensa muy bonita de víveres para nuestro consumo. Asimismo, hermanos, mi agradecimiento a Dios también, porque puso en su corazón algunos hermanos de Huehuetenango, y quiero hacer mención, no sé si le vaya a parecer, hermano, pero quiero mencionar al hermano Misael, quien fue el medio que usó su hermana que está en los Estados Unidos para enviarnos una ofrenda, agradeciéndoles pues a esta familia por su buen corazón, hermanos. Y les digo pues que pone en nosotros una gratitud grande a Dios, porque Él es el que toma el control de las cosas y pone en nuestro corazón tener estas demostraciones de amor entre nosotros. Que el Señor les bendiga, y en estos momentos pues, aunque no hubiera, como decir, que no medie esta clase de actitudes, siempre oramos por la familia de Vida Abundante. Ahora sí, hermanos, vamos a entrar de lleno en lo que respecta a nuestra exposición de esta noche. Antes de eso, quiero compartirles un comentario bíblico en el contexto de lo que nosotros vamos a tratar esta noche. Según el comentarista teólogo dice, y comentarista bíblico, dice que hay una gran brecha entre el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y el surgimiento de la iglesia como parte del gran curso de la historia. Siempre, para tratar de llegar al fondo de este asunto, vamos a preguntarnos cómo pudo acontecer que los seguidores de Jesús, que no eran más que unos incultos y ordinarios hombres de Galilea y de Judea, se convirtieran en las figuras que son y que llegaron a ser en aquel tiempo y que son en la actualidad. ¿Qué fue lo que cambió aquella timidez que los hizo que negaran a nuestro Señor y huir a la hora de la crucifixión? Cambiándola, después esta timidez se cambió en una valentía que los convirtió en intérpretes apologistas de una nueva fe. ¿Cómo pudieron aquellos hombres que eran reconocidamente hombres sin letras e ignorantes hacer semejante impacto sobre el mundo? Según lo describe Hechos 4:13. Ahora la respuesta. Porque en el maravilloso plan de redención de Dios, hermanos, para el hombre, diseñado antes de la fundación del mundo, estaba decidido el ofrecimiento de un medio eficaz para llevar adelante este plan: el juicio, muerte y resurrección de Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Previamente, Él haría prodigios y milagros y el poderoso mensaje de su palabra para que el hombre se arrepintiera. Eso era en sí el trabajo previo a alcanzar la cúspide en la revelación de Dios para el hombre de aquel entonces.
Y este arrepentimiento también vendría acompañado de la fe, para que creyeran que Él era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, quien se despojaba de su majestad, de su deidad, y tomar forma de hombre y poder cumplir con ese pacto de sangre, que daría la salvación y la redención a la humanidad, para aquellos corazones que estuvieran dispuestos a creer en Él y reconocer que Él era el enviado de Dios. Y de esto trata esta exposición, hermanos, la entrega de un poder que fue el que manifestó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Es cierto que tomó forma de hombre, pero algunos de sus atributos divinos no lo pudieron abandonar, y con ese poder fue que Él pudo llevar adelante esta misión, la de morir en la cruz del Calvario por todas nuestras culpas y pecados. En este contexto, hermanos, ese poder tenía que delegarlo si la obra, si la expansión del reino de Dios aquí en la tierra debía continuar, serían sus seguidores, serían los apóstoles los que tendrían que recibir, como se dice, la estafeta, el poder para poder llevar adelante este plan maravilloso de redención. Y de eso trata nuestra exposición. Quiero invitarles, hermanos, a que busquemos en nuestras Biblias, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, y dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La conformación geográfica de aquel tiempo, hermanos, representan muchas cosas en esta exposición. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú nos permites, mi Dios, presentarnos delante de nuestros hermanos con esta preciosa exposición de tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprenderla y a poder recibirla, Señor, ser buenos receptores para la edificación de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, para que tu palabra, que en esta noche va a ser expuesta, pues cumpla este cometido para el cual tú le envías. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Como ustedes pueden ver, hermanos, hay en este versículo hay una palabra que nos hace reflexionar sobre cuál es nuestra actitud, y es la palabra me seréis testigos, la frase y me seréis testigos. O sea, pues he titulado yo a esta exposición debemos testificar. Amén. En el contexto bíblico, hermanos, nosotros sabemos perfectamente que Dios estuvo anunciando de antemano a sus apóstoles de que Él tendría que partir después de cumplir su misión. Y muchos pues decían, Señor, enséñanos a dónde tú vas a ir. ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Pero la verdad, la respuesta que él les daba era de que a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Era en ese momento, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Pero dentro del plan de Dios está que un día volveremos a estar con Él. O sea, los que estuvieron con Él físicamente van a estar con Él nuevamente, y nosotros que espiritualmente estamos con Él, lo veremos cara a cara tal cual Él es. Amén. Entonces dice, esta orden específica para aquel grupo de seguidores de Jesús que se reunirían en el aposento alto según Hechos 1:13. Ahí en Hechos 1:13 podemos verlo,
Dice, y entrados subieron al aposento alto, de donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de... Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Estaba en el aposento alto. La orden específica era de que no se tenían que mover de Jerusalén, porque Dios, o sea, nuestro Señor Jesucristo, reconocía del temor que les había invadido o que les invadiría en el momento en que Él partiera. Era que muchos saldrían huyendo al ya no tener a su líder aquí. Pero Él les dijo que no se alejaran de Jerusalén, porque recibirían el poder necesario para seguir adelante. Entonces, en el contexto podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, verso 28, 18 y 20, estas frases muy contundentes. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo. Después de que Él ha resucitado, ha recibido toda esa autoridad, toda esa potestad de parte de Dios, porque Él ya cumplió en la cruz el pacto que había hecho. Y en el verso 20 dice, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles a los 11 esta indicación. Es el inicio de lo que se denomina la gran comisión. O sea, ir y testificar de lo que Dios es a través de su Hijo Jesucristo. La iglesia naciente estaba dando sus primeros pasos en aquel tiempo. Vamos a desglosar este versículo, hermanos. Dice, pero recibiréis poder. Nuestro Dios, nuestro Señor, conocía la condición de cada uno de sus apóstoles. Sabía perfectamente, conocía sus formas de carácter que tenían. Recuerden ustedes aquellos famosos hermanos, Juan y Jacobo, creo que es. ¿Cómo es que ellos, hermanos, su carácter era un poquito ligerito, era de reaccionar rápido? Y Él les dominó los hijos del trueno. Despacito voy a corregir si ese es el nombre de estos hermanos. Y también reconocemos el carácter fuerte de Pedro. En la noche en que él fue apresado, Pedro de una manera violenta, pues sacó su espada e hirió a uno de los que acompañaban al grupo del Sanedrín, o sea, del grupo del sumo sacerdote. Era de un carácter muy... Y era necesario, pues, que estos mismos hombres que presumían de esta valentía, en el momento de la persecución por parte de las autoridades, muchos se dispersaron. El Señor reconocía esta debilidad. En este versículo dice, pero recibiréis poder. Y como les decía, el Señor reconoce cuál es nuestra condición y que somos muy fluctuantes en cuanto a nuestra manera de actuar. Y es solamente con ese poder con el que sería entregado esa vez la presencia de Dios en nosotros, que es la presencia de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Mire ustedes la Trinidad actuando de lleno en aquel grupo de hombres. Sin ese poder, hermanos, ellos no podían enfrentar y cumplir con esta gran comisión que les había sido indicada. Y ese es el poder, hermanos, que nosotros hemos recibido. El poder transformador y regenerador. El poder que nos da libertad para hablar y proclamar de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es una cosa. Y que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Luego dice en la segunda parte de este versículo,
¿Cómo usa Dios a los apóstoles y demás seguidores? Y me seréis testigos. Y me seréis testigos, según el versículo 8, en la parte B, podríamos decir. Seréis testigos en todo lugar, y él describe geográficamente estos lugares, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, la iglesia en sus inicios, hermanos, y con ese poder, el poder de Dios, comenzó con obediencia esta gran comisión. Porque Dios sabía a qué se enfrentaría en lo humano, hermanos, ante un poder terrenal, pero violento, y, por qué no decirlo, inconsciente, ¿verdad? Entonces, para que ellos pudieran cumplir, les ordenaba testificar de su obra y de la salvación para todos los que creyeran en su nombre. Hay una cosa muy maravillosa, hermanos. Ese era la condición y el estado en que ellos se encontraban. Recuerden ustedes, hermanos, de que ellos, antes de su conversión, eran hombres normales y, como les dijera yo, corrientes, pues, ¿verdad? Jamás se podrían ellos animar a testificar por la forma y el momento político en que se vivía en aquel tiempo. Podrían ser acusados de sedición y podían ser condenados a muerte. Entonces no tenían suficiente valor. Pero hermanos, después de esto, nosotros miramos a un Pedro predicándole a infinidad y convirtiéndose muchos por la palabra que salía de Pedro, usado por el Espíritu Santo. Muchos también sabemos del gran discurso de Pablo, hermanos. Y también, tras esa palabra, muchos se convirtieron a Cristo. Hay una situación muy importante. Esta orden, hermanos, la parte tercera de nuestro estudio, ¿cómo testifica la iglesia del presente? ¿Cómo debe testificar? ¿Cómo testificó la primera iglesia? Según Hechos 2:42, guiada por Pedro. Y también cómo testificaron los primeros cristianos gentiles. La primera iglesia, hermanos, recordemos de que estaba integrada por judíos, judío-cristianos se les llama teológicamente. En la segunda parte, hermanos, ¿cómo testifican los primeros cristianos gentiles guiados por Pablo? Bueno, lo encontramos en Hechos 18, 9, 18, 5, 9 y 10. Eso sí quiero que lo leamos, hermanos. 18, 5, 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ese es el verso 5. Luego dice en el 9, y dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, cuando nosotros nos decidimos a predicar o a testificar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y de las cosas que con el poder de su Espíritu Santo hizo en nosotros, estos cambios, hermanos, que no solo son espirituales, sino son morales, cambios físicos, hermanos, porque muchos de los que estábamos enredados en vicios, nuestra salud física estaba minada, pero estando con Cristo en nuestro corazón, hemos recuperado
En algunos casos yo he visto la lozanía en la personalidad de los hijos de Dios, la fortaleza moral, la fortaleza espiritual. Esto porque tenemos el poder de Dios entre nosotros. ¿Cómo podemos sacar una aplicación de esto? Porque sí debemos de testificar, porque tenemos el poder. Y si usted, hermano, amado hermano, cree, yo no tengo ese poder, porque en algunas oportunidades, cuando he participado en un plan evangelístico, me he dado cuenta que a los hermanos, pero hable usted, no, pero que hable la hermana. Todos tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Es cierto que a uno nos hizo maestros, a otros nos hizo pastores, a otros nos hizo evangelistas, a otros predicadores, pero si tenemos el mismo Espíritu de Dios, hermanos, podemos en un momento exclamar a viva voz que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador y contar y testificar de las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Concluyo en esto. Es menester, hermanos, que estemos conscientes que a la Iglesia de Jesucristo en el presente, nuestro Dios la tiene en sus manos. Estamos bajo su amparo, tal y como se lo hizo saber a Pablo. Estamos protegidos y si alguna familia cristiana ha sido alcanzada por los efectos en este momento de esta pandemia, debemos orar con fervor para que se haga su santa voluntad y reconocer que tenemos a un Dios soberano, hermanos. Eso ante todo tenemos que reconocer que Él en su inmensa y grande soberanía a veces podemos confundir con un mal o una enfermedad que venga a nosotros y dudar entonces en nuestra fe hacia el Señor. Reconocemos que tenemos esto, hermano, y que por eso tenemos que testificar día a día y decir lo que Dios hace con los que le aman y obedecen sus mandamientos. Porque como dijo Pablo a los romanos, allá en Romanos 8, 37, 39, ya que en esto somos más que vencedores, porque a diario, hermanos, Cristo nos da la victoria. Y sabemos exactamente, hermanos, que si nosotros nos los proponemos, vamos a ir adelante a la victoria cuando testifiquemos con libertad y con autoridad que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y que Él está dispuesto a perdonar los pecados de aquel que se decida con arrepentimiento sincero a entregar su vida a Él. Esto, hermanos, lo puedo afirmar con fe y con la autoridad que el Señor nos da. Que el Señor les guarde, hermanos, y sigamos adelante. Recopilo, debemos testificar. Amén.